Hola, bienvenidos a este segundo video del curso de cinemática de la partícula, movimiento rectilíneo. Vamos a revisar en este caso un ejemplo para concentrar los conceptos elementales a manera introductoria. Posteriormente estaremos revisando cada uno de estos conceptos de manera ya más específica. Vean, en el ejemplo que tenemos nos dice que Ana y Juan viajan desde la Irapuato en un automóvil. Para matar el tiempo en el camino deciden contar el número de kilómetros que recorren a cada 15 minutos. Nos dice que Juan, el copiloto, con ayuda de un reloj, le indica a Ana, la conductora, cada vez que se alcanzan los 15 minutos, y en ese momento Ana le da una mirada al odómetro y le indica a Juan el kilometraje para que lo registre, y que al finalizar el viaje llenará una tabla como esa que se muestra, en la cual se incluye el registro de la hora de tanto de salida como la de llegada, es decir, cuando salen de Celaya y cuando llegan a Irapuato. Muy bien, entenderíamos entonces que a la 1 de la tarde Ana y Juan salen de Celaya. El kilometraje que tienen es de 3.500 y que a las 2 de la tarde llegan a Irapuato y que el kilometraje que tienen en ese punto son 3.570. Y de manera intermedia, cada 15 minutos pues fueron registrando estas cantidades. A la 1:15 habían recorrido 10 kilómetros. A la media hora habían recorrido 35. Luego a la 1:45 habían recorrido 55 y finalmente a las 2 pues 70 kilómetros. Muy bien, ese es el registro que hicieron. Ahora, de manera específica en el caso de la cinemática nos sería más útil tener, por ejemplo, una tablita de ese estilo. Es decir, tener una tablita de tiempo contraposición. En ese entendido estaríamos asumiendo que el tiempo cero es justamente el tiempo en el cual parten o salen de Celaya, y que la posición cero será justamente el punto de arranque. Es decir, vamos a suponer que si aquí está, vamos a ver como una línea recta, vamos a suponer esto es Celaya, estamos suponiendo que a partir de acá es cero, que pues por acá está Irapuato y que aquí son los 70 kilómetros. Es decir, una recta o un eje. Posteriormente ya revisaremos esto en la parte de posición, donde Celaya está en la posición cero y Irapuato estaría en la posición 70. Y que aquí también estamos considerando que es el tiempo cero, es decir, en la posición inicial iniciamos justamente en un tiempo cero y a partir de ahí contamos el tiempo. Acá también registramos el tiempo en horas en lugar de hacer el incremento en minutos. Recuerden que en 15 minutos es un cuarto de hora y un cuarto de hora pues es 0.25 o un cuarto de uno es 0.25. La mitad son 0.5, 3 cuartos y 1. Si se dan cuenta, de la 1 a las 2 pues hay una hora. El tiempo lo contamos entonces de 0 a 1 con incrementos de un cuarto. Y ahora la posición entonces, asumiendo que cuando está en Celaya es 0, pues si de acá para acá son de 3.500 a 3.510 obviamente son 10 kilómetros. De acá para acá obviamente son otros 15, bueno, otros 25, perdón. Y con eso llegaríamos a 35, 55 y 70. Básicamente es lo que tenemos aquí. Tiempo contra posición. Muy bien. Pasamos ahora a lo siguiente. Vean que ahí estamos dividiendo el viaje en unos determinados intervalos. Tenemos la misma tablita que teníamos en el caso anterior. Por ejemplo, acá tenemos la ubicación cuando está en Celaya y cuando llega a Irapuato. Ok, aquí son los primeros, digamos, los 15 minutos. Acá son a los 30 minutos y acá son a los 45 minutos. Y pues acá va a ser obviamente a una hora.
Este diagramita representa el tanto que recorre en cada uno de los intervalos de tiempo. Vean que, por ejemplo, de acá para acá, de acá para acá recorrió 10 kilómetros. De aquí para acá recorrió 25 kilómetros. Y que de aquí para acá pues recorre 20. Y que de aquí para acá recorrió 15 kilómetros. En todos esos intervalos. Es lo que recorre. Cada uno de ellos en 15 minutos. No hay que olvidar que el tiempo es lo que se tomó de manera uniforme. Iban tomando la posición o el kilometraje, mejor dicho, a cada 15 minutos. Ok, naturalmente lo esperable, dado que no se recorre la misma cantidad de kilómetros o no se recorre la misma distancia en cada intervalo de tiempo, lo esperable es que la velocidad sea diferente. Es decir, por ejemplo, si de acá para acá recorrió 10 kilómetros en 15 minutos, lleva una cierta velocidad. Esa velocidad promedio, ¿cómo se saca? Pues simplemente ustedes recordarán por ahí sus formulitas, distancia sobre tiempo. Es decir, ¿qué distancia recorre? 10 kilómetros. ¿En qué tiempo? En un cuarto de hora. 10 entre punto 25 pues son 40. Lo mismo aquí para esta. Esa velocidad 2. ¿Qué distancia recorre? 25. ¿En qué tiempo? En punto 25. Y de ahí salen esos 100 kilómetros por hora. Y así para todas las demás. 20 entre punto 25 y 15 entre punto 25 nos da cada uno de estos. Ok, vemos entonces que podemos obtener de esa manera la velocidad promedio en cada uno de esos intervalos, en cada uno de esos 4 intervalos que tenemos acá. Vean que inicialmente iba más o menos lento, luego va muy rápido, o más o menos rápido, luego un poco menos rápido, y finalmente pues un poco menos rápido todavía. Ok, naturalmente estas velocidades que ponemos acá son velocidades promedio, es decir, tomadas durante un intervalo muy largo, es decir, 15 minutos es un tiempo considerable. Seguramente, si lo viéramos, digamos, si Juan fuera tomando el kilometraje a un intervalo de tiempo más pequeño, no sé, a cada minuto o a cada medio minuto, o no sé, algo parecido a eso, seguramente veríamos que las velocidades cambian continuamente. Es decir, la velocidad en este intervalo no necesariamente tuvo que ser 40 kilómetros por hora todo ese tiempo, sino eso es la velocidad promedio. Pero realmente a lo mejor vamos a suponer que vamos a graficar aquí la posición, perdón, el tiempo, y aquí la posición, o la velocidad mejor dicho. Realmente la velocidad no tiene que ser una línea recta o horizontal aquí, sino que a lo mejor inicialmente iba muy lento y luego más rápido y luego frenó y luego aceleró y luego volvió a frenar y luego volvió a acelerar. Es decir, tendría un comportamiento más aproximadamente a esto. Es decir, obviamente dependerá también de las condiciones de la carretera. Pero en este caso estamos asumiendo que realmente la velocidad no se comportaría, digamos, por ejemplo, vamos a suponer que esos son 40. No se comportaría así, sino realmente más aproximadamente algo así. Es decir, que en algunos puntos va a ir más rápido, en algunos puntos bastante más lento, pero que en promedio durante ese tiempo va a 40 km por hora. Hay una diferencia entre ambos conceptos. Este que sería el de velocidad promedio y este que sería el de velocidad instantánea, es decir, en intervalos más pequeñitos conocer justamente la velocidad que lleva de manera instantánea, es decir, no de manera promediada. De manera promediada nada más es la distancia
sobre el tiempo. Realmente la gráfica de velocidad instantánea nos daría una mejor aproximación al comportamiento que realmente tiene un objeto que se mueve bajo una cierta condición. Es decir, la velocidad instantánea pues describe cómo se mueve en cada instante de tiempo. La velocidad promedio nada más nos da información acerca del comportamiento promedio durante un cierto intervalo. Muy bien. Veamos, por ejemplo, si vemos eso como una grafiquita. Simplemente aquí graficamos la posición contra el tiempo, algo que veíamos ya en la tabla anterior. Y aquí graficamos la velocidad promedio. Es decir, de acá para acá la velocidad promedio fue de 40 km por hora. De acá para acá la velocidad promedio fue de 100. Y de acá para acá ya 80. Y de acá para acá pues 60 km por hora. Repetimos, si a lo mejor tuviéramos información en intervalos más cortos, seguramente veríamos un comportamiento un poco más aproximado a esto. Es decir, realmente a lo mejor el automóvil no siempre va a esa velocidad, sino que vamos acelerando, frenando, dependiendo depende también de las condiciones. Digamos, realmente el comportamiento se aproximaría más a esto que a una línea completamente recta. Esa es la diferencia entre velocidad promedio y velocidad instantánea. La velocidad promedio es durante un intervalo de tiempo considerable, distancia que recorres sobre el tiempo que empleas para recorrer esa distancia. Y la velocidad instantánea básicamente es concepto parecido, nada más que en intervalos más pequeños, es decir, lo suficientemente pequeños como para caracterizar el comportamiento de manera casi instantánea o de manera instantánea. Muy bien, revisando un poquito entonces, entendemos por posición en dónde está un objeto si lo medimos a partir de un cierto origen. Entendemos por desplazamiento el cambio en la posición de una partícula o de un objeto. Por ejemplo, en este caso, nuestro automóvil que fue de Celaya a Irapuato tuvo un desplazamiento de 70 kilómetros. Eso es lo que se desplazó. Ojo, que no es lo mismo que distancia recorrida. Ya en el siguiente video veremos las diferencias. La distancia recorrida es simplemente un numerito que me dice qué tanto recorrimos. Y el desplazamiento es un cambio en la posición. Veamos, por ejemplo, para que no lo dejemos tan vago eso. Vamos a suponer que esto es Celaya, esto es Irapuato. Y vamos a suponer que fuimos a Irapuato y regresamos. Ok. Entre Celaya y Irapuato hay 70 kilómetros de distancia. Si fuimos y regresamos, la distancia recorrida, se llama distancia recorrida, pues son 70 por 2, que serían 140 kilómetros. Es decir, ¿cuánto recorremos en total? Y el desplazamiento es el cambio en la posición. Si nosotros medimos la posición a partir de Celaya, es decir, si ponemos nuestro origen acá, vamos a Irapuato, estaríamos en la posición 70, pero luego regresamos, estaríamos en la posición 0. Inicialmente la posición era 0 y la posición al final también era pues es 0. Es decir, posición final menos la posición inicial que es 0, pues eso es 0. Es decir, el desplazamiento aquí sería 0 y la distancia recorrida aquí sería 140 kilómetros. El concepto es diferente. El desplazamiento es el cambio en la posición y la distancia recorrida es justamente cuánto nos desplazamos o cuánto recorremos. El desplazamiento es una cantidad que tiene también un signo, es decir, tiene una dirección, y la distancia siempre va a ser un numerito. El desplazamiento sí es una cantidad con signo, es decir, es una cantidad vectorial al final de cuentas. Como estamos en el caso de un movimiento unidireccional, no lo vamos a representar como un vector, sino como un escalar con un signo que implica que
positivo se mueve hacia el lado de los positivos y negativo hacia el lado de los negativos. Ok. En el caso de la velocidad y rapidez, la velocidad es justamente qué tan rápido va, pero también hacia dónde se mueve. Por ejemplo, a suponer que el mismo automóvil va viajando, no sé, a 100 kilómetros por hora de Celaya hacia Irapuato. Entonces su velocidad sería 100 kilómetros por hora hacia allá. Pero ¿qué pasa si ahora el automóvil va de Irapuato hacia Celaya? Entonces su velocidad son 100 kilómetros por hora, pero ahora va rumbo a Celaya, es decir, hacia la izquierda en este caso, si lo representamos de esta manera. Además de la información de la cantidad que me especifica qué tan rápido va, también necesito una dirección, es decir, indicar hacia dónde va. La rapidez, por el contrario, es simplemente la magnitud de esto, es decir, no nos interesa hacia dónde, nada más nos interesa cuánto, es decir, el puro numerito. Velocidad promedio y velocidad instantánea, lo comentábamos hace un ratito, y aceleración promedio y aceleración instantánea, algo muy parecido al concepto de velocidad promedio y velocidad instantánea. La idea es análoga, es decir, la aceleración promedio es qué tanto cambia la velocidad en un intervalo muy grande o un intervalo lo suficientemente grande, y la aceleración instantánea es qué tanto cambia la velocidad en un intervalo muy pequeño o lo suficientemente pequeño. Concepto análogo entonces a la parte de velocidad instantánea. Muy bien, y básicamente en este video sería todo lo que revisaríamos. Ya en el siguiente estaremos revisando los conceptos de posición, desplazamiento y distancia recorrida.